Hace unos años tuve el privilegio de conocer a un misionero llamado Don Richardson. Él vino aquí al país y estuvo en nuestra iglesia. Ni recuerdo bien cómo fue que llegó ni el contacto, pero wow, qué bueno fue para mí conocerlo. ¿Y por qué razón? Bueno, porque yo había leído, siendo muy jovencito, la historia de su obra en Nueva Guinea. Él fue misionero junto con su esposa y sus hijos a la tribu Sawi en Nueva Guinea. Esta tribu, aún en una época como la actual, vivía todavía en la edad de piedra, o sea, era una tribu primitiva. Y para ellos, el engaño y la traición eran virtudes. Así que cada vez que él les predicaba el mensaje de amor y de perdón del evangelio, a ellos no les interesaba, eso no encontraba cabida en sus corazones. Para ellos no era importante nada de eso. De hecho, la única ocasión en que ellos se mostraron entusiasmados con una historia bíblica, ¿saben cuándo fue? Cuando les contó acerca de la historia de la traición de Judas. Y cuando les mencionó la traición de Judas, ellos se emocionaron, como qué bien lo hizo. Ellos tenían una frase que se llamaba engordar para comérselo, porque aparte de eso eran caníbales. Y entonces ellos eran expertos en engañar a sus víctimas, hacerse amigos estrechos para luego traicionarlos. Imagínense. Así que este hombre está viviendo aquí en medio de ellos, aprendió su idioma y eran varias tribus que vivían peleando entre sí. Él tratando de predicarles el evangelio, no le hacían caso. Vivían peleando, así que en un momento determinado él les comunica su decisión de definitivamente irse de entre ellos. Ellos no querían porque él había sanado, su esposa sobre todo, que era enfermera, había sanado a muchos de esos indígenas. Así que cuando ya él estaba a punto de irse, tocan su puerta y ahí están dos de las tribus reunidas. Uno de los jefes sawis con su hijo de 6 meses en las manos, levantado así, y la mamá del niño llorando amargamente, porque ellos iban a poner en práctica una tradición que tenían. Ese niño iba a ser entregado a la tribu enemiga para que la tribu lo criara. Y mientras ese niño viviera en la tribu enemiga, no iba a haber guerras entre ellos, porque era alguien demasiado cercano para ellos traicionarlo. Ustedes saben cómo le llamaban ellos a ese hijo. Hijo de paz, hijo de paz. Así que cuando Don Richardson los escuchó, les dijo que sí, que se iba a quedar, y entonces les iba a enseñar que Jesucristo era el Hijo de paz que Dios había ofrecido para ellos. Así que en una forma muy evidente se estaba cumpliendo en este misionero la bienaventuranza que encontramos en Mateo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores. Y es precisamente ese el título de mi sermón en esta mañana. Bienaventurados los pacificadores. Así que lo primero que queremos hacer es preguntarnos en qué contexto el Señor Jesucristo da esta declaración. Bueno, esta declaración aparece al inicio del sermón más largo del Señor Jesucristo registrado en las Escrituras. Muchas de las predicaciones del Señor son registradas en los evangelios, pero ninguna tan extensa como esta. Va desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7. Es una porción bien larga, conocida como el Sermón del Monte. Y de manera particular está dentro de una porción que va desde el versículo 3 al versículo 12 de Mateo 5, llamado las bienaventuranzas o las beatitudes. ¿Qué significa ser bienaventurado? Significa ser feliz, estar contento, satisfecho. Cristo dice que los hombres verdaderamente felices son los que tienen estas características. Ahora, si tú y yo hubiéramos escrito esto, ¿quiénes son los hombres verdaderamente felices? No hubiéramos puesto ninguna de las cosas que el Señor Jesucristo puso allí. Él dice que los verdaderamente felices son los pobres en espíritu, los que lloran, los humildes,
los misericordiosos. Una escala de valores totalmente diferente a la que tiene el mundo. Y lo que eso significa, mis hermanos, de inicio, y esto es importante que entendamos, que la verdadera felicidad no depende de las circunstancias. Si nosotros solamente recordamos esto, ya yo estoy pago. La verdadera felicidad de este lado del sol no depende de las circunstancias, por un lado, y por el otro, la verdadera felicidad no se encuentra fuera de Dios y de su reino. Los hombres hacen de todo lo habido y por haber, buscando felicidad y gozo. Pueden encontrar satisfacción temporal, pero esa satisfacción permanente solamente se encuentra en Dios y en su reino. Así que el Señor está hablando a los ciudadanos del reino que Él vino a establecer y menciona, y esto también es importante, no los requisitos para ser parte del reino de Dios, sino las características de los ciudadanos de ese reino. En otras palabras, el Señor Jesucristo está hablando aquí del carácter que han de poseer los suyos. Y una de esas características que todo cristiano debe tener es ser un pacificador. Ser un pacificador. Así que la pregunta siguiente es lógica. ¿Quién es un pacificador? Bueno, si lo describimos como lo menciona las Américas, es alguien que procura la paz. Y la palabra utilizada aquí en el original significa literalmente unidad, acuerdo. ¿Qué significa eso? Que la paz a la que se está refiriendo aquí no es tanto esa paz interna de tener tranquilidad. No, es más bien la paz relacional, la paz entre personas. En otras palabras, no está hablando tanto aquí de la paz de Dios, sino más bien de la paz con Dios y con los hombres, con los demás seres humanos. Es la misma idea que tenemos en Hebreos capítulo 12, versículo 14, donde dice: buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La mayoría de los creyentes nos acordamos de este versículo por la segunda parte. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero dice que debemos de buscar la paz con todos. Eso significa que tú y yo como cristianos debemos procurar la paz con los demás. Ahora, ¿cómo ustedes creen que estas palabras sonaron en los judíos del tiempo de Cristo? ¿Ustedes recuerdan cuál era la situación de ellos? Ellos estaban bajo la esclavitud de Roma, bajo el yugo de Roma. Así que ellos estaban esperando al Mesías. Y en su concepción ellos entendían que con el Mesías llegaría el tiempo de proclamar la guerra contra el dominio romano. Y ahora se aparece aquí el Señor Jesucristo diciendo: yo soy el Mesías, pero en lugar de decir vine a liberarlos del yugo romano, está diciendo felices los que procuran la paz con todos. Y yo supongo que alguien debe acercarse, y hasta con los romanos, Señor. Sí, hasta con los romanos. Con todos. Ellos estaban olvidando la naturaleza de Dios, lo que Dios era. Dios debe ser imitado en todo. Y Él es llamado al menos 3 veces, posiblemente más, en el Nuevo Testamento, el Dios de paz. El Dios de paz. ¿Por qué? Porque Dios mismo es un pacificador. Oigan qué claro lo expresa 2 Corintios capítulo 5 versículo 18. Dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Había una enemistad entre el hombre y Dios. Después de la caída del hombre que se relata en Edén, todos los hombres nacen en pecado y ese pecado crea enemistad con Dios. ¿Saben quién se encarga de resolver ese problema de enemistad? No somos nosotros los hombres. No somos nosotros los que procuramos restaurar esa relación, es Dios. Y por lo tanto manda al Señor Jesucristo para restaurar, para reconciliar esa relación rota. Cristo mismo vino como un pacificador. ¿Ustedes se recuerdan esa profecía de la venida de Cristo que tenemos en el profeta Isaías capítulo 9 versículo 6? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. La soberanía reposará sobre sus hombros. ¿Y cómo sería llamado Cristo? Admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Cristo iba a venir como un príncipe de paz y ya estaba aquí.
¿Y cómo iba Cristo a lograr la paz? Wow, esa labor del Señor como el Mesías está expresada en Efesios capítulo 2, versículos 14 al 17. Miren qué interesante, dice, porque Él mismo, Cristo, es nuestra paz, quien de ambos pueblos, es decir, el judío y el gentil, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Ustedes se dan cuenta que claramente se describe aquí la obra de Cristo. Él vino a reconciliar a los hombres, a los judíos y a los gentiles. Y luego que los reconcilió y los hizo uno, ¿terminó? No, porque todavía sigue el problema con Dios. Y dice que habiendo sido uno, entonces los reconcilió con Dios. Un pacificador perfecto. En Romanos 12, 18, no solo se reitera la importancia de buscar la paz con todos, sino las limitaciones de un pacificador. En otras palabras, sí, debemos ser pacificadores, pero esa labor como creyentes tiene límites. Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué significa eso? Bueno, mis hermanos, eso significa que aunque debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para tener paz con todos, a veces esto no es posible. ¿Por qué razón? Porque ni tú ni yo tenemos control de lo que sienten, piensan o hacen los demás. Nosotros podemos hacer todo lo que no está a nuestro alcance para estar en paz con los hombres, pero no tenemos control. No tenemos control, no sabemos. A veces los demás sencillamente no quieren bajo ninguna circunstancia. Así que siempre que tengamos un conflicto relacional, nuestra parte es poder tener una limpia conciencia delante de Dios de que nosotros hemos hecho todo lo que podemos para que esa relación sea restaurada. Él fue el que me ofendió, que venga él a pedirme perdón. Eso es muy humano. Pero la Biblia dice, no, está bien, es verdad, él fue el que te pidió, que te ofendió. Y es verdad que él debiera ser quien te deba venir para perdón. Pero como tú eres creyente, tú eres diferente y no vas a actuar como todos los demás hombres. Tú vas a ir y vas a tratar de restaurar la relación. Ah, pastor, pero que así es muy difícil. Bueno, el Señor nos llamó a una vida totalmente diferente. ¿O tú crees que la vida del Señor Jesucristo para salvarnos a nosotros fue fácil? Fue difícil. Ahora, hacer todo lo que podemos para estar en paz con los demás no incluye negociar la verdad. Esto es importante. Debemos y podemos hacer todo lo que está a nuestro alcance, pero eso no incluye negociar la verdad. Si entendemos eso, entonces vamos a entender unas palabras del Señor Jesucristo que parecieran contradecir la bienaventuranza de un pacificador. Miren lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 10, versículo 34 al 36. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Pero espérate, ¿cómo el Señor dice que debemos ser pacificadores? Luego la Escritura dice que Él es un pacificador y entonces Él está diciendo en este versículo que Él no ha venido a traer paz sino espada. Explícame eso. Bueno, precisamente por lo que dije hace un rato, porque la verdad no puede ser negociada. El Señor Jesucristo no vino con el propósito de poner al Padre contra el Hijo. No, Él vino a predicar el Evangelio. Y es precisamente la predicación del Evangelio lo que causa dificultad en los hogares. ¿O no conocemos nosotros casos donde un miembro de la familia se convierte e inmediatamente los otros miembros casi lo desechan como familiar? ¿Por qué? Porque no soportan que se hayan convertido a Cristo. Bueno, ¿y qué hacemos con eso? Entonces nos desconvertimos, nos alejamos del Señor. No,
No, después que nosotros hemos encontrado el tesoro escondido, la perla de gran precio. ¿Y cómo volvemos atrás? Señor, ¿a quién iremos? Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo del Dios viviente. Así que ese es un precio que tenemos que pagar. Esta contradicción no es causada intencionalmente por el Señor, es el resultado de la reacción de los hombres. La verdad nunca puede ser negociada. Por eso dice Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas. Cómprala, no la vendas. Así que, hermanos, déjenme establecer una diferencia. Cuando se trata de nosotros, no debemos ser contenciosos, pero cuando se trata de la verdad de Dios, sí. ¿Ustedes recuerdan el Señor todo lo que soportó de sus criaturas? Aun cuando lo fueron a buscar y Pedro sacó una espada, él dice, guarda tu espada, sana al siervo. Y dice, yo puedo llamar a una legión de ángeles para que me defienda, yo no estoy aquí para defenderme. Oh, ¿y qué pasó con el Señor que tomó un azote de cuerdas y sacó a los cambistas y a los mercaderes del templo? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué parece ser dos señores diferentes? No, porque en un caso están atacándolo a él, en otro caso están blasfemando y quitando la gloria de Dios y de su casa. Así que en el aspecto relacional, nosotros debiéramos ser como aquel hombre que se encuentra con un amigo y le dice, oye, pero tú sí te ves joven, tú y yo tenemos la misma edad, yo me veo acabado, ¿y por qué es que tú te ves así? ¿Qué es lo que tú haces? Dice él, que yo no peleo ni discuto con nadie. Dice él, no va a ser, no es por eso. Y dice él, pues no será por eso. Él no discute. Relacionalmente, sí, así debe ser. No, yo no voy a tener pleito con nadie. Ahora, cuando tiene que ver con nuestro Dios, ahí las cosas cambian totalmente. ¿Cómo hace esto? Por eso es que en Judas se nos exhorta a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. No seamos contenciosos, pero contiende ardientemente. No seas contencioso cuando se trata de ti, pero cuando se trata del Señor y su gloria, no, ahí nosotros no vamos a callar la verdad bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, es importante la forma, ¿Cómo hace esto un pacificador? ¿Cómo un pacificador contiende y sigue siendo pacificador? Bueno, el apóstol Pedro nos lo dice en la primera epístola, capítulo 3, versículo 15. Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. A veces uno se topa con creyentes, me botaron del trabajo por la gloria del Señor. ¿Qué fue lo que pasó? El jefe quería que yo le dijera una mentira a un cliente. ¿Y tú qué hiciste? Yo le dije, mire jefe, escuche, usted se está volviendo loco, usted es loco un impiazo, yo no hago lo que usted quiera, yo no voy a decir mentira. Bueno, a ti no te votaron por la gloria de Cristo, a ti te votaron por mal hablado. Pastor, entonces yo tenía que hacer la llamada. No. Pero tú tenías que responder con mansedumbre y reverencia. En ese sentido me encanta Daniel capítulo 1. Me encanta. A todos los jóvenes judíos le querían dar comida sacrificada a los ídolos. Daniel y sus amigos se habían propuesto no contaminarse. Así que aquí tiene esta disyuntiva. Y ellos se acercan a Aspenaz, el jefe de los eunucos, para pedirle que no les dé a comer de esa comida. El jefe les dice, no puedo hacer eso, porque después de un tiempo ustedes van a estar más flacos que los demás, y cuando el rey me pregunte, entonces la culpa la voy a tener yo. Daniel nos respondió como quizás hubiera respondido alguno de nosotros. Bueno, pues haz lo que a ti te dé tu gana, nosotros no vamos a comer. No, Daniel nos respondió así. A mí me encanta la forma en que Daniel responde. Te ruego, oh Aspenaz, que me escuches. Permítanos hacer una prueba. Danos 2 semanas, 10 días. Y oigan esto, esta parte me gusta más todavía. Y si al final de esos días nosotros estamos más flacos que los demás, él nos dice, haz lo que tú quieras. De mala manera. Él le dice,
tú vas a hacer lo que tú consideres. Él no dice, si estamos más flacos, entonces nosotros vamos a buscarle la vuelta. No, pero con mucho respeto. Así que sí, debemos contender, pero nunca debemos olvidar la mansedumbre y la reverencia. En otras palabras, que lo que cause contienda por el evangelio nunca sea la forma en que nos expresamos, sino el contenido de la verdad. Son cosas diferentes. En Santiago 3:17 se nos dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Sí, debemos ser sabios al contender, pero esa sabiduría debe ser pura. Los de limpio corazón son mencionados en la bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Ahora, ¿cómo es un pacificador? ¿Cómo es un pacificador? Y yo sé que las primeras dos respuestas que voy a dar van a tener que ser explicadas. Porque cuando las doy, uno dice, pero yo no estoy viendo necesariamente qué relación tiene una con la otra. Así que, en primer lugar, ¿cómo es un pacificador? Un pacificador es alguien que proclama el evangelio por doquier. Pastor, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Todo, porque el principal problema del hombre no es el COVID, no son las vacunas, no es su situación económica, ni siquiera es su situación de salud, no es su matrimonio, aunque todos esos pueden ser problemas muy serios. Pero el principal problema que el ser humano tiene no es horizontal, es vertical. El principal problema que todo ser humano tiene es que es enemigo de Dios, porque por su pecado no puede estar ante la presencia de un Dios santo y justo. Y esa relación rota necesita ser arreglada. Y lo único que puede resolver la enemistad entre el hombre y Dios es el evangelio de Jesucristo. Es lo único. Así que como creyentes nosotros somos unos grandes pacificadores cuando predicamos el evangelio por doquier y cuando personas responden al evangelio. Porque cuando una persona responde al evangelio, no solamente nace de nuevo, no solamente se convirtió, sino que fue reconciliado con Dios. Esa enemistad, la más grande que podemos tener, fue resuelta. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20 lo explica. Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros, los hombres, los seres humanos, la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos a todo el mundo, reconciliados con Dios. Esto es lo que hace un pacificador. Pero en segundo lugar, y esto también puede al inicio sonar como que no tiene relación, un pacificador es alguien que entiende que Dios y no Él es el centro del universo. Que Dios y no Él es el centro de su vida. Pero ¿qué tiene eso que ver, pastor? Mis hermanos, cuando estamos más ocupados en obedecer al Señor que en seguir nuestros deseos y sentimientos, entonces no vamos a tener muchas dificultades con los demás. Es importante que todos entendamos que el drama de nuestras vidas no se trata de nosotros, sino de Dios y de su gloria, de Dios y de su reino, de Dios y de su nombre. ¿Saben por qué tengo que decir esto? Porque la principal razón de enemistad y de conflicto entre los hombres, no es el otro, no es el otro, somos nosotros mismos. Oigan lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Mis hermanos, miren, a veces he tenido en mi oficina pastoral a matrimonios. Y esto que voy a decir no estoy exagerando. Vienen con un problema matrimonial y duran 45 minutos, una hora, hablando
mi voz no se escucha, yo solamente estoy escuchando la situación. 45 minutos, una hora, expresando cuál es el problema. Y muchas de las formas de empezar a explicar el problema, ¿saben cómo empieza? Pastor, lo que pasa que ella, en otras palabras, para nosotros los problemas siempre son culpa de los otros. O sea, el problema es el otro. Yo puedo tener alguito de culpa, pero alguito. El problema grande es aquel, es aquella. Estamos centrados. Y en ese tiempo, 45 minutos, una hora, yo escucho, yo esto, yo aquello, yo pienso, yo me siento. Pastor, mire, yo me siento. Y yo pienso, y a mí no me gusta, y yo, todo. Y a veces, cuando ellos terminan de presentar su caso, ¿saben cuál es la primera pregunta que yo le hago? Déjeme hacerle una pregunta. 45 minutos, una hora, con un problemazo matrimonial. Déjame hacer una pregunta. ¿Ustedes son cristianos? Abren los ojos así. Pastor, ¿pero cómo si somos cristianos? Nosotros somos miembros de esta iglesia. Pero yo no le estoy preguntando si ustedes son miembros de esta iglesia. Yo le estoy preguntando si ustedes son cristianos. Pero pastor, ¿pero por qué usted dice eso? Bueno, porque ustedes tienen 45 minutos, una hora hablando. Y todo el problema es así. Yo no he visto a ustedes hablar del Señor Jesucristo. O sea, que fue como que ustedes antes de entrar aquí a la oficina le dijeron: Señor, espérame aquí afuera que yo voy a resolver con esta mujer. Espérame aquí afuera, Señor, que yo voy a resolver con este hombre allá adentro, con el pastor. Lo dejaron afuera. Yo no he escuchado un versículo bíblico, y si lo he escuchado es para manejarlo, para que diga lo que yo quiero que dice. Y entonces, ¿dónde está Dios? Cuando usted saca a Dios de la ecuación, ¿sabe lo único que queda? Nosotros. Y para nosotros no es difícil querer reinar. Ya cuando uno crece, los niños son más ingenuos. A veces ellos tienen expresiones que uno dice, wow, que son expresiones de egoísmo. Media hora jugando con un aparato. Cuando se le dice que se le preste al hermanito, se ponen a llorar. Pero tú tienes media hora, le toca a tu hermano. Argumento, pero es que yo quiero seguir jugando. Y uno dice, pero qué barbaridad, yo quiero, él nada más le interesa que él quiere, a él no le importa que el hermano o la hermana no esté jugando, no le importa eso. Cuando nosotros crecemos, eso cambia. No, eso no cambia, lo que cambia es la forma en que lo manejamos. Ahora somos más inteligentes. Está fuerte que yo como adulto diga que yo quiero. No, no lo decimos, pero hacemos todo lo posible para que eso sea así. En otras palabras, la principal fuente de conflicto no la busquen fuera. La principal fuente de conflicto y enemistad, búsquenla dentro. Es aquí que la tenemos todos. Mientras más, fíjense lo que pasa, mis hermanos. Mientras más centrados estamos en Dios y menos en nosotros mismos, y me voy a inventar una palabra que creo que no existe, pero la van a entender perfectamente. Mientras más centrados estamos en Dios y menos en nosotros mismos, ¿saben lo que va a ocurrir? Menos ofendibles seremos. ¿Me entendieron? O sea, usted ha visto esas personas que parecen esas personas hipersensibles, que parecen un vidrio de Belén, que se ofenden de nada. No me saludó en la iglesia. Quizá el hermano tenía un problemazo y te pasó por dentro orando. Pero no me saludó. Y ya para ti eso es. Y dijo tal cosa y el tono en que lo dijo a mí no me gustó. La gente trata de no interactuar mucho con ellos porque son un problema. Siempre andan ofendidos con todo el mundo. ¿Saben lo que eso significa? Que están súper centrados en sí mismos. Que la vida de ellos consiste en ellos son los reyes y el centro de todo el universo. Cuando usted está centrado en Dios y alguien lo ofende, usted por dentro dice, ¿y eso? Que tú no sabes que yo soy peor de ahí. No, pastor, claro, si tú entiendes el evangelio, tú sabes que tú eres peor de lo que los demás piensan. Delante de Dios al menos. Entonces como que, él no ha dicho nada. No, porque tú eres así, así. Bueno, sí, precisamente de ahí fue que el Señor me salvó. En lugar de, mira como lo que me dijo, lo que le dijo a esta gran pieza. No. En nuestro país hay un refrán que dice que para un pleito se necesitan dos. Ustedes lo han oído, ¿verdad? Para un pleito se necesitan dos. Y hermanos, es increíble. Quizás ustedes vieron un video que circuló hace unas semanas atrás de un pleito a tiros, porque en una calle se toparon dos carros de frente y ninguno de los dos quería ceder.
Nada más tenía uno que echarse para atrás, ponerse en un hueco y que el otro pasara. Ninguno de los dos quería ceder, que se quite el otro. Y al final terminaron a tiros. Uno sacó un revólver y otro sacó una escopeta. Y uno dice, qué barbaridad. Y seguro que nosotros somos diferentes. No queremos ceder. Pero ese refrán que para dos se necesita un pleito, cuando hay un pacificador, es muy difícil que el pleito siga adelante. Nosotros tenemos paralelos bíblicos. Oigan lo que dice Proverbios 19:11. La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. ¿Ustedes conocen a alguien que tenga este versículo como su versículo favorito? Yo conocí a alguien en estos días. Yo siempre que citaba este versículo decía eso, y en una conferencia con alguien de Estados Unidos, alguien levantó la mano y me dijo, pastor, ese es mi versículo favorito. Y yo le dije, mi hermano, de todo corazón, te alabo, me alegro muchísimo, pero me acabas de dañar una ilustración. Porque ya no puedo decir que no conozco a nadie. Pero es difícil, es difícil. Oigan esto, es una gloria delante de Dios pasar por alto una ofensa. Es el tipo de versículo que cuando nosotros estamos haciendo nuestro devocional, nosotros lo leemos y no lo queremos ni estudiar mucho, seguimos de largo. A mí como que no me conviene meterme mucho en ese versículo. Yo no sé si dice lo que yo entendí, pero déjame seguir para adelante. ¿Cómo? Que te ofendan y que tú te quedes como que no fue contigo. Pero eso está difícil. Bueno, pero eso es lo que el Señor está diciendo. Y no es solamente una idea del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay una idea similar. En 1 Corintios capítulo 6, ¿saben lo que el apóstol Pablo está tratando? Conflictos entre los hermanos en la iglesia que estaban siendo llevados a los tribunales humanos. Y el apóstol Pablo dice, pero ¿cómo es posible que ustedes vayan a dirimir sus diferencias delante de inconversos? No hay en la iglesia quien juzgue. Pero de manera incidental, porque no era el tema, pero de manera incidental se da una verdad muy acorde con este proverbio que leímos. Oigan lo que dicen los versículos 7 y 8 de 1 Corintios 6. Así que, en efecto, es ya un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigios. O sea, ya ustedes no debieran tener pleitos, ya eso es un fallo. Pero oigan lo que dice el apóstol Pablo, que supongo que al igual que no nos gusta a nosotros, no debe haberle gustado a los corintios. Dice el apóstol Pablo, ¿por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudáis, y esto a los hermanos. En otras palabras, ¿y cuál es el problema? Porque tú no puedes sufrir una injusticia. Y yo me imagino nosotros por dentro, ay, ajá, ¿y por qué yo? ¿Y por qué no la sufre el otro? Lo que es tener una conciencia del evangelio. Había un siervo de Dios del pasado que siempre encontraba cosas buenas aún en las circunstancias más difíciles. Así que en una ocasión fue atracado y le robaron lo que tenía. Y alguien le dijo, dime ahora, ¿qué de bueno tú vas a sacar de eso? Y dice, no, hay varias cosas buenas. En primer lugar, solamente me quitaron lo material, no me quitaron la vida. En segundo lugar, lo que me quitaron era poco. Y en tercer lugar, yo no fui el atracador, yo fui el atracado. En otras palabras, qué bueno que yo no soy el ofensor, sino que yo soy el ofendido. Ese espíritu está permeando la Biblia. Debemos de ser personas pacificadoras. O nos encontramos con consejos prácticos como el de Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Yo estoy seguro que todos aquí hemos estado en los dos lados del versículo. Usted ha visto cuando usted se molesta y dice algo ofensivo al otro, sea su esposo, su esposa, su hermano, su hermana. ¿Qué ocurre? Usted dice algo ofensivo y aunque por fuera no, pero por dentro usted dice algo ofensivo y es como que usted se cuadra para esperar la respuesta para usted seguir peleando, diciendo cosas. Mi amor, pero por favor, estoy cansado de decirte que tal cosa, ya hasta cuándo que yo voy a tener que estar aguantando eso. Yo estoy cuadrado porque ya yo sé que me va a venir y sin embargo de allá para acá, ay mi amor, perdóname, de verdad, tú tienes toda la razón. ¿Qué sucede? Que uno ni siquiera sabe cómo que va a responder ya. Oh, pero si tú tiras bala para allá, ¿qué tú estás esperando que venga? Bala.
Pero tú tiras bala y tú estás esperando bala y de allá para acá lo que vienen son rosas. ¿Qué tú haces con esas rosas? Y uno sabe, qué sé yo, uno no sabe qué es lo que va a hacer ya. Desarmado totalmente. O quizás hemos estado nosotros en el lado donde hemos sido nosotros que hemos desactivado la dificultad. Porque nos hablan mal o nos ofenden y nosotros desactivamos. Mira, tú tienes razón, de verdad, perdóname, estuvo mal hecho. Inmediatamente ahí mismo se desactiva la contienda. Son principios para ser pacificadores. Y hermanos, déjenme decir, ser un pacificador no es contrario a tener un carácter fuerte. No, pastor, lo que pasa es que yo tengo un carácter fuerte. Y tener un carácter fuerte es una bendición, porque tú sabes lo que quieres, tú logras las cosas, pero eso no significa lo que nosotros entendemos a veces por carácter fuerte, que son personas arrolladoras, que se llevan como un Gredar por delante a todo el que no piensa como ellos. Y lamentablemente en todas las iglesias hay esos especímenes. Muy bien todo, pero si tú no piensas como ellos, te arrollan. No. Personas conflictivas. Mi hermano, ¿alguna vez tú has escuchado que alguien ha opinado que tú eres una persona conflictiva? Sí, pastor, pero eso era alguien. No sea tan rápido en descartarlo. Porque ¿sabes qué? Independientemente de la situación que se haya manejado, posiblemente sea verdad que tú seas conflictivo. Hermanos, el conflictivo generalmente no lo reconoce. Pero hay personas que son conflictivas. ¿Qué significa eso? Que tienen conflicto con este, tienen conflicto con aquel, tienen conflicto con los otros. Ah, no, por siempre son los otros que tienen la culpa. No. Si tú tienes problemas con todo el mundo, no son los otros. Un pacificador y una persona conflictiva son antagónicos. No. Pero en tercer lugar, es alguien, el pacificador, que ora por sus enemigos y por los que buscan su mal. Mateo 5:44, en el mismo sermón del monte más adelante. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Hermanos, yo sé que en esta carne es muy duro orar por los que nos adversan. ¿Ustedes saben lo fuerte que es que le levantan a usted un falso testimonio? Eso es terrible. Pero el Señor dice, ve a tu casa y ora por él. Y no una oración imprecatoria, no es Señor, llévatelo. No, ora por él, Señor, ten misericordia de él. Míralo en su pecado, se va a perder. Ora por él. En Romanos 12, 19, 21 dice, y esto lo hace inmediatamente después de ordenar que estemos en paz con todos los hombres. Dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. E inmediatamente después dice, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Te hacen mal, no respondas con mal. Así responden los que no conocen a Dios. No puede ser que nosotros actuemos igual que los que no conocen a Dios. Te hacen mal, responde con bien. Responde con bien. Y el pacificador, si tiene que orar aún por sí mismo para que Dios le dé un corazón perdonador, lo hace. Ustedes no recuerdan el Padre Nuestro, el modelo de oración que el Señor dejó. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Señor, ayúdame, quítame este pique que yo tengo, esta cuerda que yo tengo contra fulano, contra fulano. Ten misericordia de él, ten misericordia de mí. Hazle bien. Hermanos, en estos tiempos de pandemia, uno ha escuchado cómo en muchos hogares las situaciones conflictivas han aumentado. Uno ha escuchado de matrimonios que ha sido difícil para ellos. Eso simplemente ha revelado lo que había ahí adentro. Pero, ¿por qué ha ocurrido eso? Porque han estado más tiempo juntos y por lo tanto han tenido más tiempo de interacción. Y cuando tú juntas a pecadores, todo es posible. Pero hermanos,
si todos nosotros, aun siendo pecadores, tuviéramos un espíritu pacificador, qué diferente sería el ambiente en nuestros hogares. Si cada uno de nosotros fuésemos pacificadores aún en nuestros hogares, nuestras casas serían lugares de armonía y deleite. Finalmente, y en cuarto lugar, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que la última pregunta es: ¿por qué es bienaventurado un pacificador? Porque será llamado hijo de Dios. En nuestros países, y cuando hablo de nuestros países, hablo de los latinos, los hijos de los famosos o de los poderosos se enorgullecen de sus padres. ¿Usted ha visto a veces lo pedante que puede ser un hijo de alguien famoso? Andan por ahí creyendo que son la gran pieza sencillamente porque tienen como papá a un político, a un funcionario alto, a un artista muy conocido, etc. Y nosotros, mis hermanos, que tenemos como padre al omnipotente, al creador de los cielos y de la tierra, eso es un privilegio grandísimo. Tener a Dios por padre es un privilegio grandísimo. Los pacificadores van a ser felices porque dan los frutos de un verdadero cristiano. Y cuando se ven a sí mismos, dicen: es evidente que yo soy un hijo de Dios. Esto lo entendió muy bien un indígena de las islas Fiji. Eso es por allá lejísimo. Este indígena se había convertido. Y cuando compartió el evangelio que había aprendido con un hombre de su tribu, el hombre se molestó tanto que tenía una jarra en la mano y se la rompió en la cabeza y se desgranó. El nuevo creyente no dijo nada, pero se fue a su casa cabizbajo. Y ya ustedes saben, con la cabeza golpeada. Y cuando él entró a su casa, callado, a su choza, vio allí colgado en la pared el mazo que él siempre había usado para sus peleas. Así que él estaba ya con el dolor de la cabeza, con la humillación de lo que había sucedido y loco por agarrar el mazo e ir a resolverlo de otra manera. Pero a su mente, en ese momento, el Espíritu Santo trajo esta bienaventuranza: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que él se dijo a sí mismo: no, yo ahora soy un hijo de Dios. Tomó una jarra nueva que tenía en su casa y se la llevó al indígena que lo había golpeado. Y este hombre quedó tan impactado con eso que le regaló un pedazo de pescado y le pidió que le leyera algo del libro que lo había transformado, porque él quería saber qué era lo que había pasado ahí. Así que no solamente se hizo la paz, sino que se presentó la oportunidad de que alguien fuera también convertido y liberado y trasladado de las tinieblas a la luz. Mis hermanos, un cristiano no es solamente alguien que se ha arrepentido de sus pecados y que ha recibido a Jesucristo como su Salvador. Un cristiano es alguien que ha sido regenerado. Un cristiano es alguien que ha sido adoptado como hijo. Si nosotros estudiáramos en algún momento todo lo que ocurre cuando una persona se convierte, nos maravillaríamos. Nosotros a veces hemos reducido tanto la salvación que solamente recordamos que cuando alguien se convierte es salvo por siempre. Es que ocurre de todo ahí. En ese mismo momento ocurre justificación, santificación, perdón, redención, reconciliación, santificación, regeneración, adopción. ¡Wow! Y todos son aspectos de un mismo acto del poder de Dios. Somos adoptados como hijos. Pero no solamente somos adoptados, también somos regenerados, nacemos de nuevo a la familia de la fe. Así que, como había visto en la última vez que estuve aquí, entramos a pertenecer a la familia de Dios de la única dos maneras que una persona puede pertenecer a una familia: o por adopción o por nacimiento. Y cuando nosotros nos convertimos, nos ha pasado las dos cosas. Es por eso que el apóstol Pablo, refiriéndose a los creyentes, les dice: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y algo más,
¿Qué pasa con los hijos? Oh, ¿los hijos reciben herencia? Lo que pasa es que normalmente recibimos la herencia cuando nuestros padres mueren. En este caso, nuestro Padre nunca va a morir, porque es el Dios eterno. Pero recibiremos la misma herencia que nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes no han leído en las Escrituras que somos coherederos con Cristo? ¡Wow! ¡Qué privilegio! Así que ser pacificadores no es ganarse el cielo. Ser pacificadores es mostrar que el cielo nos ha sido otorgado por pura gracia y que hoy somos cristianos y procuramos la paz. Esa paz que ha sido realizada en nuestra relación con Dios, la vamos a manifestar en nuestra relación con los demás. Conclusión. Los ciudadanos del reino de Dios son pacificadores. Procuran la paz relacional a toda costa. Habiendo obtenido paz vertical con Dios, ahora tratan de tener paz con todos los hombres en toda circunstancia. A propósito, al inicio yo no terminé la historia de Don Richardson. Permítanme terminarla ahora. Cuando él presentó a Jesucristo como el Hijo de paz de Dios, por primera vez ellos entendieron el Evangelio, porque esa era una costumbre que ellos tenían. Y cuando ellos vieron a Cristo como el Hijo de paz de Dios, muchos se convirtieron al Señor. Hombres que andaban todavía con taparrabos, las mujeres también, con la parte de arriba el busto desnudo, lanzas, palos afilados. Y el Señor vino y a través de una costumbre que ellos tenían, encontró correspondencia perfecta con el Evangelio. Y ellos empezaron a apreciar a Jesucristo como aquel que vino a traer paz. Una paz eterna que nunca les podría ser quitado. Esto es una historia gloriosa. El Evangelio tiene historias gloriosas donde quiera que se presenta. Así que yo espero que todos entendamos en lo adelante lo que significa ser pacificadores. Hemos encontrado, por la gracia de Dios, la paz con Él por medio de Jesucristo. Ahora demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Evitemos ser personas complicadas, susceptibles, enredadas. Y en el pueblo de Dios habemos de todo. Pero no tenemos razón para eso. Que el Señor nos ayude a buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a orar. Gracias, Dios, una vez más damos por tu preciosa y bendita palabra. Perdónanos, Señor, porque con nuestras limitaciones siempre quitamos de la gloria que ella tiene en lugar de añadir. Pero a pesar de ello, te pedimos que tu Espíritu nos dé convicción y nos transforme en personas, en hijos tuyos, que sabemos que lo somos porque procuramos la paz a cualquier precio, menos al precio de vender la verdad. Ayúdanos a serte fieles hasta la venida de Cristo. Gracias por todo lo que recibimos de tu mano. Gloria a ti por siempre, en Jesucristo. Amén.